noches. Este programa, como fue feriado el lunes próximo pasado, comienza a transitar su primer día hoy viernes a las 21 horas por Televideo y por TV Horizonte Digital. Les damos las muy buenas noches y los invitamos a ver un programa realmente interesantísimo, constructivo y además diverso. ¿Por qué? Porque tenemos dos temas. Ustedes saben que hemos vivido el Congreso de Educación a pleno en Villa Ocampo y que allí estuvimos como siempre, año tras año, acompañando a las instituciones señeras en este aspecto. Así que vamos a tener un momento de diálogo con Valeria Inés Amable, que si tendría que darle el currículum vitae ustedes no van a poder creer, pero en realidad ella viene con esta temática. Viene por la oratoria, viene por la presencia, cómo uno debe presentarse ante un auditorio, la locuacidad, los gestos, lo que importa cuando uno tiene que presentarse, ya sea en el aula, ya sea dialogando con otros, esas posturas, esos gestos, esas miradas que hacen tan bien al otro y que producen esa empatía, ponerse en el lugar del otro. Todo eso lo va a decir la doctora Valeria Inés Amable en minutos nada más. Luego de una brevísima pausa que la producción la va a realizar, sigo con el otro tema. Muchas gracias. Seguimos en el ámbito del complejo educativo y cultural General Manuel Obligado y seguimos también al otro día en los espacios de diálogo con los que nos visitan. Y por allí nos produce ese placer estético que uno siente cuando escucha al otro y se referencia porque dice, esto es lo que quería escuchar. Aunque no estuve en su taller, estoy realmente conmovido porque estudié quién es ella. Les presento, estimadísimos televidentes, desde este congreso, séptimo Congreso de Educación aquí en Villa Ocampo, a la doctora Valeria Inés Amable. Y además es amabilísima. ¿Cómo connota tu apellido? ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Permitime que te tutee. Sí, por supuesto. Bueno, les quiero contar, porque es increíble, después les voy a decir qué es lo que ella dio en este taller, y después la vamos a invitar también a nuestro taller de escritura. Es médica veterinaria, sí, médica veterinaria, profesora en educación técnica, especialista en bacteriología clínica, docente de la Universidad Nacional del Nordeste con 20 años de antigüedad. En este momento está en el cargo de profesora adjunta, cátedra de microbiología, Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNE. Se preguntarán qué hace en el Congreso de Educación. Muy simple. Ella es investigadora y disertante también de escrituras sobre tesis y es actriz. Ahí viene el relato aquí. Actriz con 5 años de formación en distintas disciplinas. Teatro tradicional, imagínense cómo me siento, ¿no? Improvisación, stand-up y clown. Valeria, ¿qué te trajo? ¿Cómo te convocaron para que puedas llegar a este espacio del Congreso y dar un taller vamos a remitirnos al programa, de el lenguaje corporal en escena, el arte de presentarse? ¿Cómo fue eso? Bueno, imagino que alguien que te conoció invitó a la organización a que te conociera. Bueno, tuve el placer de conocer a Ignacio Núñez Avedaño, cuando yo hice una función de stand-up. El stand-up es un arte escénico que involucra mucho más que el cuerpo y que lo oral, porque implica la construcción de un discurso. Entonces hay que construir un discurso y después exponerlo. Y en ese trajín me conoció Nacho, y bueno, y él fue quien me invitó, quien hizo el nexo con la institución. Sí. Qué bien. Sí. Y bueno, hoy, ¿qué pudiste ofrecerles a esos alumnos, a profesores o estudiantes de distintos profesorados para que el cuerpo se manifieste de una manera natural, que llegue al otro, desde la postura, imagino, desde la mirada, desde muchísimas otras cosas que es lo paralingüístico? Claro, trabajamos justamente eso, trabajamos que la comunicación
es muy poco porcentaje, un 7% verbal y un 93% no verbal. Y desde ese lugar dijimos, bueno, si la mayoría de las cosas que comunicamos no son verbales, tendríamos que aprender a manejar el cuerpo. Y bueno, y a raíz de eso es que empezamos la charla. Pregunto, siendo médica veterinaria, ¿qué te lleva a lo actoral? Porque es como que uno dice, una ciencia dura va hacia la humanización perfecta, hacia la humanización que atrapa, que conmueve, que enseña, que convoca. ¿Cómo se da esto? Bueno, yo comentaba hoy en la charla que tengo un problema de timidez patológica. ¿Tenías? Tenía, no, lo sigo teniendo, creo que eso se conserva. Tenía un problema de timidez patológica que me impedía hasta hacer preguntas en público. Entonces, cuando yo levantaba la mano para hacer una pregunta, empezaba la taquicardia, la sudoración, mi cara era completamente roja. Y esto profesionalmente, por supuesto, que constituye un obstáculo. Bien. Y el teatro me salvó. A mí el teatro me salvó. Fue un trayecto de formación que hizo que yo pudiera vencer estos obstáculos y pudiera expresarme mejor. Y a raíz de lo que yo creo que es lo ideal es mezclar conocimientos. Y entonces yo vivo mezclando mi profesión de base, que es médica veterinaria, mis profesiones de posgrado y además lo de teatro, y hago algo que es único. De todo eso sale algo que es único, que es Valeria. Que es Valeria, que es claro. En su yo. Sí. ¿Y Valeria en la universidad hace esto? En la universidad también lo hace, sí. Sí, cuando da clases y cuando también formo a chicos, alumnos en oratoria, sí. Ah, muy bueno. Valeria, dice que el lenguaje corporal, dentro de lo escrito sí. en base a tu currículum, el lenguaje corporal y la comunicación verbal pueden tener un gran impacto en tu vida profesional, así como crear o romper un trato, una relación de negocios, incluso tu éxito financiero. En los negocios una de las cosas más importantes es la impresión que das a las personas, es decir, Elio Hobb, autor y excepto en lenguaje corporal. ¿Qué incluye ese lenguaje corporal dentro de lo que Valeria es cuando está con los chicos, cuando da oratoria, cuando está en la universidad o cuando estuvo aquí? Creo que lo más importante es la coherencia, ¿sí? Que es qué expreso, que lo que yo exprese sea lo que realmente soy. Porque cuando una persona es auténtica, eso se nota. Cuando vamos a pedir trabajo, yo podría dar un montón de consejos de cómo comportarse en una entrevista laboral, pero si la persona no es auténtica, eso se percibe. Y Bien. entonces creo que tendríamos que volver a eso, a ser Nada auténticos. De posturas estudiadas. Exactamente. Bien, ¿y cómo sería, por ejemplo, aquello cuando se vislumbra que es una postura para atrapar al otro, que eso va en desmedro de la persona? Porque indudablemente todo se percibe, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, ¿cuál sería el consejo que no se debe cometer cuando uno quiere atraer al otro a través de la gestualidad? O de la postura, o de la mirada. Lo primero es entender que si nosotros tenemos un déficit, si yo percibo que tengo un déficit, si percibo que no me comunico bien, lo primero es crecer a la altura de mis expectativas. Es decir, primero crezco y después lo muestro. Claro. Si yo quiero hacer lo contrario, quiero mostrar antes de crecer, estoy vendiendo humo y eso se cae a pedazos solo. Se diluye, indudablemente. Sí. Bien, por ejemplo, una persona va a ingresar a un aula. ¿Cuál es el consejo primario para que después vaya relacionándose y también accediendo a estudios para poder superar ese déficit? Se para en la puerta, ingresa. ¿Hay algunos tics o distintas recomendaciones, o 7 o 5 o 4 ideas como para que eso... ¿Para un profesor, por ejemplo? Para un profesor. Bueno. Un profesor o cualquier otro, porque también cuando vamos a un comercio, la postura y la mirada de alguien que nos atiende, fundamental. Sí,
Sí, tal O cual. sea, podemos hablar por un lado de la educación, que es porque estamos en un congreso de educación, Sí. y de paso ayudar a otros. Bueno, Otro rubro. para un profesor, por ejemplo, la música, por ejemplo, se basa tanto en los silencios como en los sonidos. Y en el profesor los silencios también son importantes. Entonces, recibir a los alumnos en silencio, porque ese silencio les está indicando a los alumnos que también deberían hacerlo. La sonrisa, porque es lo que habilita y lo que genera el clima. Entonces, primero sonreír, porque uno tiene que estar contento del lugar y del rol que ejerce. Cuando uno está contento, no hay forma de no transmitirlo, ¿sí? No hay forma de no transmitir la pasión que te genera enseñar algo. Si yo tengo ganas de enseñarte algo, eso se va a notar en cada una de las posturas que adopte. Entonces, primero para el profesor, enamorarse de lo que hacen, y cuando ellos se enamoren de lo que hace, eso se va a transmitir desde el pelo hasta los pies. No hay forma de no transmitirlo. Los chicos los miran. Sí. Nos miran. Sí. Es verdad. Sí. Y callan. Sí. Y otorgan o no. ¿O no? Claro. Por otro lado, cuando se tienen que dar las clases, el sentido de dar clases desde un estado de quietud en la silla, que puede ser, o el sacrificio enorme, que significa, porque a veces hay exceso de horas cátedras, estar parado valientemente al lado del otro. Bueno, ya di la respuesta, pero no, por favor, la tuya. La mía es que la energía también se transmite, y transmitir energía desde un asiento es muy difícil. La energía se transmite cuando yo me muevo, cuando interpelo al otro, y sobre todo cuando hago que el otro sea protagonista. Eso es importante. Ahí está. Sí. Ahí está uno de los detalles más importantes. ¿Cómo hacer que el otro sea protagonista si siempre pedimos... Por favor, un minuto, ya termino y un minuto podés hablar. Así es. Entonces, cuando se cercena la palabra, cuando se cercena la habilidad del habla, sí. ¿Qué pasa con nuestros chicos? Habilitar la palabra. ¿Qué es para vos habilitar la palabra? En un sentido del aula. Por empezar, entendernos como mediadores de la palabra, no como portadores de la palabra, porque si yo soy portadora de la palabra, yo detento la palabra, la sostengo y no la cedo. Y creo que los jóvenes tienen muchísimo más para decir que lo que uno podría imaginarse. Entonces, proponer hacer silencio, corrernos de escena, si estamos hablando del teatro, corrernos de escena y dejarles el lugar principal a ellos. Y creo que eso va a ser muchísimo más productivo que cualquier otra cosa que uno pueda generar. Cuando un alumno parece que está distante y apenas levanta la mano o quiere hablar, y el profesor considera que lo que podría decir va a ir en contraposición a lo que él enseñó, ya está anticipando, ya está, diríamos, de alguna manera, ¿qué está haciendo, profesor? No lo tengo que decir yo. Está discriminando. Claro, pero lo peor de lo que está haciendo es invalidar la percepción del otro, cuando lo que nosotros deberíamos propender es a la diversidad en el aula, porque cuantos más voces se escuchen, más rico es el discurso. Si yo puedo escuchar a cada uno de mis alumnos y cada uno de mis alumnos tiene un discurso diferente, aun cuando difiera de lo que yo quisiera que sean, porque son mis expectativas y no las de ellos, ¿sí? Si yo puedo escucharlos y puedo acoger todas las voces en el aula, entonces es cuando surge un discurso nuevo, no de otra manera. Claro, y ahí es enriquecedor porque se puede dar todo eso en la retroalimentación grupal, sí. Y dejar los estigmas, por ejemplo, por ciertos chicos que por esto, por lo otro, no se atreven a hablar. Y aquí otra inquietud que me trae este diálogo contigo. Por ejemplo, es muy importante que se cumplan con los contenidos que la currícula nos propone. Pero ¿cómo hacer para que esos contenidos no sean cumplidos de manera efectiva y darle la oportunidad de desarrollar las habilidades de leer, escribir, escuchar y hablar? O sea, si uno da esa posibilidad, yo sé que van a llegar a la universidad y estoy convencida de que con la lectura, la escritura, la oralidad,
va a ser mucho más fácil transitar por las aulas de la universidad o de cualquier otro lugar, ya sea en el comercio, ya sea en cualquier otro espacio. ¿Te ha pasado? Sí, sí. ¿Por qué te ha pasado? Porque en realidad nosotros en la universidad estudiamos disciplina. Yo Claro. estudié lo disciplinar. Lo disciplinar lo tenía perfectamente regulado. Lo que me hacía falta a mí eran las habilidades transversales. Todo lo que es, como vos decís, escribir, interpretar, poder hablar. Entonces, esas habilidades transversales, eso es lo que tenemos que habilitar en el aula. A partir, sí, del contenido disciplinar. Claro. El contenido disciplinar tiene que ser el disparador para poder incrementar esas habilidades transversales, sin las cuales no podríamos llegar a ningún lado. ¿Sí? Nadie puede crecer sin habilidades transversales. No, indudablemente. Y cuando se habla de oratoria, muchas personas piensan que la oratoria es el discurso parado en un atril. ¿Qué es la oratoria para ti? La Como capacidad de para comunicar. nosotros. La capacidad de comunicar, nada más. Desde la oralidad. Sí, la capacidad de comunicar. Decir lo que se siente, Sí. decir lo que se sabe. ¿Y lo que no se sabe? Hay que ser generoso. Si yo soy generosa, digo lo que sé. Y si soy honesta, también digo lo que no sé. Y esos son valores que se transmiten. Entonces, si soy honesta, te voy a decir lo que no sé. Y si soy generosa, te voy a decir absolutamente todo lo que sé. Y eso solo lo puede hacer una buena persona. Por eso, un buen orador es básicamente siempre una buena persona, primero. Bueno, entonces estamos hablando del lugar del poder. También, sí. Porque aquí sí. está, diríamos, el buen orador, el que comprende que tiene sus carencias y amerita que se lo diga a los alumnos. Y si damos vuelta a todo esto y lo trasladamos al oyente, al escucha, al que escribe, que está allá, que es el alumno, ¿cómo puede ser el alumno para decir, permítanme que quiero hablar? ¿Cómo darles? ¿Cómo? A ver, desde tu experiencia en los talleres con los chicos, en la universidad y en el mismo teatro al que asistís, porque son varios los géneros, veo que haces también de clown, haces teatro tradicional e improvisación, y eso lo vas llevando, no como el teatro en sí dentro de estas actividades de oratoria, pero lo vas llevando en tu naturaleza y el otro puede percibirlo. ¿Cómo puede ser el alumno para captar eso desde su yo y decirle, profesor, un minutito, ¿me permite? Es difícil. Qué difícil, qué difícil. Yo creo No que se atreve, lo primero es mostrarse ante los chicos con la capacidad de fracasar, que los alumnos perciban que todos podemos fracasar y entonces a ellos se les va un poquito el miedo de interrumpir una clase. Pueden interrumpir una clase aun cuando lo que digan ellos consideren que no es tan brillante como esperaban. Porque si esperamos a ser sumamente brillantes para interrumpir una clase, nunca vamos a intervenir. No vamos a intervenir porque quizás ni la estamos pensando. No. Qué hermoso. Entonces, habilitar la probabilidad de que fracasen y que eso se pueda capitalizar en el bien común. Que cada uno de los fracasos nuestros se capitalice para el bien común. Y no esconderlo. Tenemos una cultura de esconder el fracaso. ¿Por qué se copian los chicos en una prueba? Porque no quieren fracasar. Cuando vos le dirías, mira, la prueba la corregirías vos mismo y lo único que queremos es que vos aprendas. Pero no se hace eso. Y bueno, la copia es para decir, bueno, cumplí con la profesora, cumplí con mis padres, cumplí con todo y estoy lleno de desconocimiento. He perdido el conocimiento, la posibilidad de saberes. Sí. Ay, qué buena escuela, qué nueva escuela que estás implementando. Sí. Te invito de corazón a que vengas a nuestro taller de escritura porque la verdad que tengo algo que me une a ti, que será por mi antes escuelita de teatro La Casita de la Luna y por este taller, pero me gustaría que te escuchen más personas de las que hoy comenzaron a conocer. Bien, encantadísima. Por Máxime mí que estamos en encantadísima. estás en la ciudad de Corrientes, estamos en Ocampo y tenemos afectos en común y te podemos recibir en nuestro hogar. O sea, esto es maravilloso y creo que a muchos padres también les haría muy bien escucharte. Bienvenida, de corazón. Hablábamos de las manos. Estaba leyendo que cuando
creo que en lo tuyo también aparece Sí. esto, que cuando las manos se aprietan así es porque hubo una comunicación eficaz. Si no, a veces la mano está fría, está tomando algo, Sí. toca al otro y ya pierde eso. Porque también tenemos mucho miedo al contacto físico, Sí. que hay que No. sacárselo de encima, hay que sacarse el miedo al contacto físico. Verdaderamente. Sí. Bueno, con ustedes, la doctora Valeria Inés Amable, en este momento hablando, por supuesto, de saber comunicarnos no solo con las palabras, el mensaje verbal, que es la palabra hablada, sino también con ese gesto, esa postura, esa mirada, esa sonrisa que tan necesarias son hoy en esta sociedad tan compleja. Gracias Muchísimas y gracias. éxitos, por favor, Gracias. por siempre, con nosotros. Qué dicha, qué dicha.